Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en otra jornada en la que la moneda norteamericana se ha disparado, pegado un respingo. Estaba sobre el mediodía a 31 pesos, sigue subiendo, y no hay nada que el mesadinerista Caputo, a cargo del Banco Central de la República Argentina, pueda hacer o tal vez quiera hacer, teniendo en cuenta que seguimos en una perspectiva en la que las imposiciones del Fondo Monetario Internacional tienen evidentemente un rebote de estas características. Ustedes escucharon con mucha claridad conceptual y con un respaldo, para decirlo de algún modo, de trayectoria, de posicionamiento, al al titular de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe y presidente de la Federación de Industriales, ¿no? a Guillermo Moretti. Quiero decir, no se trata de un referente sindical, ni de un dirigente opositor, ni de un diputado de alguna fuerza de izquierda, sino de alguien que da trabajo y que, por otra parte, vive una situación que evidentemente le permite poder contar estas historias o relatar estas situaciones con resto, digamos, ¿no? Entonces, me parece aún más valioso que gente que tiene su situación medianamente acomodada, equilibrada, si se quiere, se preocupe por los demás. Y en ese sentido también me parece importante, y alguien pensará que estamos incurriendo en alguna contradicción, que haya espacio público y utilización de ese espacio público para hacer saber cuáles son las demandas, las necesidades, los intereses, lo que nos realmente importa a cada uno de los argentinos. Y ayer hubo gente que salió a la calle, centenares, miles. La verdad es que si son 2.000 o 3.000 en Rosario y 10.000 o 20.000 en Buenos Aires, al lado de lo que hemos visto hace un par de semanas, 1 millón de mujeres y de jóvenes con el tema de la perspectiva de tener una ley que no penalice más a las mujeres y a los médicos por un aborto legal y seguro, a la luz de lo que han sido movilizaciones en Rosario con decenas de miles en contra del terrorismo de Estado y en favor de la defensa por los derechos humanos, lo que han sido manifestaciones públicas y populares de relevancia. La verdad que no vale la pena discutir si había 1.000, 2.000 o 3.000. Mi amigo Oscar Bertone, contertulio nuestro, dice que había 300 personas y que desde el balcón de la casa las contó una por una. La verdad que si en vez de 300 eran 1.000 o 2.000, tampoco es importante. Quiero decir, lo que es relevante es la presencia, la posibilidad del espacio público para expresar cada uno lo que siente y necesita. Y acá había gente que incluso desafiando la noche y el frío, porque eran todos mayores, o gente en algunos casos muy mayor, no había pibes, no había jóvenes, había muy pocos, pero el promedio de edad superaba los 50 años. Afortunadamente todos bien abrigados, porque pueden ver el atuendo, los shawls, las bufandas, los tocados, los sombreros, gente que está en una posición que puede ir abrigada a manifestarse y a protestar y a reclamar para que le saquen los fueros a Cristina Kirchner, ¿no? Lo que no está bien es que patoteen a los periodistas, porque además los muchachos de Canal 3, independientemente de la línea editorial del canal, que dicho sea de paso, algunos de sus periodistas principales hubieran estado felices en la marcha de ayer, no tiene nada que ver. El tipo está haciendo su laburo, ¿no? ¿Se acuerda que decíamos que en ese canal el único que defendía a los pobres era el Zorro? Bueno, acá no. Acá había gente que fue a trabajar, colegas, compañeros, a los que además de mandarle un abrazo y la solidaridad de profesión, está el respeto a la persona. Porque el periodista, piense lo que piense, va a cubrir una manifestación que, dicho sea de paso, no era complicada en términos de cobertura, ¿no? Porque yo les puedo contar lo que fueron el 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Rosario. Estábamos con Leo Richardino en la esquina de Cochabamba y Necochea, donde la policía mató de un balazo a una mujer a 5 metros nuestro. Del lado de la manifestación, no del lado de la policía, que es de donde se cubren las manifestaciones. Del lado donde está la gente, no como hemos visto cámaras en los astilleros Santiago ahora de los policías disparando con balas de goma y atrás de los policías la gente y nadie del otro lado, digo los periodistas haciendo los reportes. Pero digo lo que digo siempre, cuando hay movilización, cuando hay expresión, cuando es una manifestación genuina, guste o no guste, esa es una de las formas de expresarse en el Estado de Derecho. Y el gobierno y la policía y el Ministerio de Seguridad debe brindar las garantías para que eso se ejerza como corresponde, sin ningún tipo de limitación que naturalmente impone la propia ley. Ni ataques a otras personas, ni violentar propiedad privada, ni destrozar propiedad pública, pero me parece importante. Ahora, es probable que ese tipo de manifestaciones en algún punto, no digo le den al gobierno algún parámetro o alguna pauta de lo que puede seguir haciendo,
Porque la verdad es que el gobierno vetó una ley que venía sancionada rechazando los tarifazos con la aprobación de la mayoría amplia de los diputados y con un consenso en las calles mayúsculo, nada que ver con esta muestra raquítica de gente que quiere que efectivamente le saquen los cueros también tal vez, los fueros a Cristina Kirchner. Y la verdad es que esa discusión es un tema menor a la luz de todo lo que está pasando en el país, porque confiemos en que independientemente de que sean Bonadío, Stornelli y ese grupo de tareas judiciales, la justicia hace su camino, su recorrido y tomará las determinaciones. No debería incidir que haya 10.000 personas, ¿querés 20.000? 20.000 ayer en Buenos Aires y 500, si querés 3.000 en Rosario para que la justicia avance. Como tampoco para frenarla, de ninguna manera. Ahora bien, el tema es qué hace la justicia. Fíjense, Jorge Corcho Rodríguez, que es este empresario, a la sazón es la pareja, el marido de la señora que viene después de nosotros en la conducción del espacio, ¿no? Que es Verónica Lozano. Se presentó directamente en los tribunales porque en los cuadernos, en rigor en la fotocopia de los cuadernos, que parece que ahora son fotocopia de fotocopia porque hay una segunda copia, lo acusaban de haber alquilado una oficina donde le llevaban plata, o en todo caso donde terminaba alguno de los recorridos de los famosos bolsos, y en un día determinado. Bueno, Rodríguez se presentó y llevó un pasaporte para demostrar que el día que Oscar Centeno dijo que lo veía o que fue a verlo con Roberto Barata, él estaba en Estados Unidos. Esto está publicado en Infobae. Cito la fuente porque Infobae no es un diario ni de Unidad Ciudadana, ni de la Cuarta Internacional, ni de la CGT, ni de nadie de ellos, ¿no? Infobae, que es de Haddad. Me presenté, dice Rodríguez, con el pasaporte para demostrar, ahí lo tienen, ¿sí? Que el día que me veía o que me fue a ver con Roberto Barata, yo estaba en los Estados Unidos. Más abajo, dijo, demostró que ante Bonadío que ese 17 de septiembre ingresó a los Estados Unidos, por lo que resulta improbable que un día más tarde haya estado en Buenos Aires realizando alguna de las operaciones que están bajo la lupa de la justicia federal. Y acá entramos en la necesidad de contar con el asesoramiento de Fabio Serpa, por ejemplo, o de alguien que trabaje en ciencias ocultas. Bueno, el otro día mostramos una foto de Lino Barañao recibiendo un parapsicólogo en su despacho, ¿no? En medio del conflicto con la ciencia y técnica, los de CONICET y demás. Después dice, le entregué pruebas a Bonadío que demuestran que ese lugar no hay un galpón ni una cochera, sino un edificio de 4 pisos que tiene entrada peatonal y que efectivamente yo me instalé, pero recién a partir de abril del 2014. Se trata de La Roca, una sala de rock que fue inaugurada con un recital de Manal. Ahí arriba, antes de este párrafo que le leí, el conductor dijo que en 2013 visitaban al hombre de negocios en un galpón de calle Bernardo Irigoyen. O sea, Corcho Rodríguez alquiló ese galpón un año después. Y el día que dicen que lo vieron allí, no sé por qué está esa imagen en el aire ahora. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos contando? ¿Quién era ese sujeto? No sé, no era ni Rodríguez. Bueno, por eso es lo que yo digo. No era Corcho ese. Si es Corcho está cambiado. La ciencia es oculta, por eso necesitamos a Fabio Serpa. Porque otro caso extraordinario, es decir, Corcho estaba en Estados Unidos cuando dice que lo vio Barata. Y lo vio en un lugar que él todavía no alquilaba, que no era de él, había otra cosa. Pero más lindo es esto. Fíjense, porque acá ha habido evidentemente una abducción. Por lo menos de 2 o 3 personas. Escuchen el relato que hace el de los bolsos. ¿Cómo se llama? López, el hombre que era la piel de Judas, ¿no? Y que ahora es un arrepentido, que parece que es un inocente casi, porque todos los que se arrepintieron salieron y todos los que, es decir, el que fue y dijo, yo coimié, lo dejaron libre. Es al revés de lo que uno cree. Uno va y dice, mire, yo coimié adentro, ¿no? Bueno, hay otros que están presos, y a lo mejor están bien presos, ¿eh? Lo que no creo que esté bien es que los coimeros estén libres y que algunos hasta los condecoren, vayan a dar discursos y vengan a inaugurar la Bolsa de Comercio, la fundación, bueno, puede ser también, ¿eh? Ahora, escuchen lo que dice el señor López, el de los bolsos, al que vimos llevando los bolsos de a uno, dejando la escopeta ahí, pidiéndole a una monjita que le dé una mano para entrarlo y demás, de cómo fue ese traslado, con quiénes lo hizo y qué resultados ha tenido. Miren las imágenes de las cámaras de seguridad, del recorrido que hizo López con los bolsos, con los millones de dólares, y escuchen el relato. Y después, díganme si no es realmente importante contar con alguien que tenga una visión un poco más extraterrenal que la nuestra para justificar o entender esto. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron 3 personas. Una
en una moto y 2 en un auto. Cuando digo que me escoltaron, no digo que eran simples acompañantes. Digo que son las personas que me entregaron el dinero que debía trasladar y me siguieron por todo el camino a modo de control. Por ese motivo es que dejé el auto en marcha mientras realizaba el traslado. Al lugar no llegué solo. Me escoltaron 3 personas, una en una moto y 2 Bueno, en ahí un está, auto. me parece suficiente, ¿no? Porque la verdad es que vimos el camino de ida, de vuelta, de frente, de costado. No hay nadie. No hay ni un bondi que pase por ahí, ni uno que se cruce en una ochava. Nadie, nada de nada. Yo no puedo evitar la sonrisa. Es tragicómico esto. Porque este tipo además fue subsecretario de Obras Públicas de la Nación. O sea que estuvimos en manos también de un rufián. Iba a decir truán y se me cruzó rufián, ¿no? Una mezcla. Ahora es testigo. Ya no es más un chorro, un coimero, el que llevó los bolsos, el que complicó las monjitas, el que llegó con un chumbo. Ahora es testigo. Ni Fabio Serpa lo puede explicar eso. Pero bueno, mientras todo esto pasa en una remota ciudad de la Argentina, en Buenos Aires, en Comodoro Pi, otro aumento de combustibles, se anuncia uno nuevo de combustibles, se ha disparado otra vez la divisa norteamericana, el presidente está preparando un viaje a Estados Unidos para ir a ver a Wall Street para decirles que vengan a invertir, porque ya la Argentina está tramitando un waiver. Un waiver es un plan, perdón, una suerte de vamos a empezar otra vez, denme una manito, ¿no? Todo eso es lo que se está haciendo. Esa es la vida real también, o en todo caso esa es la vida real, y estos otros son condimentos de una situación que no tiene control por parte del gobierno. Y la pregunta es, ¿no tiene control porque no saben, no pueden o no quieren? Creo que las 3 cosas. Y es la primera vez en muchos años de profesión que encuentro la respuesta en la conjunción de esos 3 elementos. Me he dado cuenta cuando no han querido hacerlo, me he dado cuenta, creo, cuando no han sabido, y más que nada cuando no se ha podido hacer algo. Creo que acá estamos ante este cóctel, ante estos 3 componentes, y por tanto las derivaciones son, por lo menos para mi entendimiento, y calculo que hasta para don Fabio Serpa y algún otro parapsicólogo, absolutamente imprevisibles. Hacemos la pausa, cuando volvamos vamos a conversar con Verónica Irizar, concejal de la ciudad de Rosario, pero antes de ser concejal fue la secretaria de Hacienda durante mucho tiempo, con lo cual conoce los gastos, los ingresos, los egresos, las prioridades, y esto todo está relacionado con una determinación del gobierno de eliminar el fondo sojero, es decir, ese fondo del cual recaudaban con lo de la soja y le daban el 70 a las provincias, el 30 a las provincias y se quedaban con el 70. A su vez las provincias de eso que recibían le daban el 30 a los municipios y se quedaban con el 70. Para Rosario representan 240 y pico de millones de pesos, más o menos, 240 millones de pesos escamoteados por el gobierno nacional en su plan de ajuste de acuerdo a la receta del Fondo Monetario. Con otro agravante desde el punto de vista político. Esto es lo que llevó a Lifshitz a firmar, y a último momento, y creo que fue el último de todos los gobernadores que lo hizo, ese acuerdo fiscal donde se le garantizaba no solo la continuidad del Fondo Sojero, sino el pago, más o menos, de la deuda que el Estado Nacional tiene con la provincia de Santa Fe por el fallo de la Corte, que eran 52.000 millones y ahora vaya a saber a cuánto se ha ido. Ninguna de las dos cosas están en el escenario ahora, en este momento. La pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, Verónica, gracias por venir. No, gracias a vos, Pablo, por la invitación. ¿Qué era más complicado, ser secretario de Hacienda o estar en el Consejo Municipal? Y ser secretaria de Hacienda es Sí, mucho trabajo. Sí, y además Pero la preocupación constante Sí. de ser la última cabeza antes del intendente. Claro, en la última puerta antes de ir a pedir al intendente. A Mónica y además, Fein. el que va a hablar con el intendente porque vos le dijiste que no antes. Tal cual, ¿no? Una tal suerte cual. de persaltum. Sí, Estamos sí. hablando del manejo de los fondos de la municipalidad de ciudad. Rosario, ¿no? El daño que se le hace a la ciudad de Rosario, ¿no?
con estos 240 millones de pesos que se suprimen del fondo que le tocaba, del fondo sojero, a la ciudad. ¿Qué impacto puede llegar a tener? ¿En qué áreas? Porque ya había una suerte, digamos, de manejo o disposición de eso cuando se confirmó que eso era lo que correspondía, ¿verdad? Sí, vos lo planteabas al principio. Primero, en noviembre de 2017 firmamos el consenso fiscal y una de las principales cuestiones a tener en cuenta era la que Nación garantizaba la continuidad del Fondo Federal Solidario, además de compensar a la provincia por las pérdidas de recursos debido al ingreso de Provincia de Buenos Aires al reparto del impuesto a las ganancias, ¿no? Se elimina el fondo conurbano, pasó hace poco, pero a veces nos olvidamos. Entonces, había un gran objetivo y además el gobernador mete el tema de la deuda, que yo digo, pocos lo saben, pero el primer borrador de Nación era que Santa Fe renunciara a la deuda de coparticipación por el fallo de la Corte. Entonces, el gobernador termina... Eso es lo primero que le trajeron para que firme. El primer intento de Nación. Entonces, claramente, contra un ataque al federalismo y a la provincia de Santa Fe, termina negociando algo que era razonable. De todas las provincias, solo no firmó San Luis, todas firmaron, todos los gobernadores firmaron el consenso. A mí no me convence eso igual, ¿no? Sí, que todos han firmado, no puede estar equivocado. Pero te deja en un lugar de incómodo, soledad, complicado, incómodo, sí, por supuesto. Y además perdiendo miles de millones. Solamente el ingreso de Provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe le implicaba perder 1.800 millones. Claro, ¿no? lo que sucede es que el paso del tiempo en alguna medida empezó a mostrar que el que no firmó no estaba equivocado. Es relativo porque en realidad ya la provincia hoy está cobrando compensaciones que hubiera perdido inmediatamente. Hubiera sido peor que esto que nos siguen sacando. Peor que esto, digo. Ahora hoy nos sacan, para la provincia son 2.300 millones que nos sacan del fondo sojero cuando estaba garantizando Nación la continuidad. ¿Esto qué va a representar en un hospital, en un centro crecer, en una biblioteca, en la guardia urbana? ¿Qué va a pasar? Nosotros hicimos obras fundamentales, ¿no? La remodelación de Avenida Ruillón, parte de la obra de San Martín que hizo la municipalidad, el Policlínico San Martín, que es un centro de salud que se ha transformado en un cuasi hospital en la zona noroeste. Hicimos remodelaciones del Hospital Carrasco con este fondo. Repasaba en la época anterior, el Museo de la Memoria fue financiado con el Fondo Sojero. En este último tiempo estábamos usando para obras de cloacas, la verdad que hicimos las obras de cloacas de San Francisquito, de Villanueva, de Fisherton Centro Norte, de Barrio Godoy, infinidad de obras de cloaca que se financiaron y en este presupuesto tenían una ejecución particular pensada, ¿no? Digo, creo que el gobierno nacional, que es el rey de la programación y de ser prolijos en lo presupuestario, corta en agosto, cuando ya tenías en trámite licitaciones adjudicadas y en proceso, te corta la fuente de financiamiento. La verdad que uno podía discutir de otra manera si lo pensábamos para el año próximo y en el marco de otras medidas que reforzaran el federalismo. Digo, y además, el ministro Duhovne da como principal fundamento que las provincias estaban recibiendo más coparticipación. La verdad que yo quiero desmitificar esto. Lo único que está recibiendo Santa Fe de mayor coparticipación tiene su origen en el fallo de la Corte, así como la mayor parte de las provincias. Solamente hay 2 jurisdicciones beneficiadas por este gobierno nacional. La primera, ciudad de Buenos Aires, que lo hemos hablado acá, le aumentaron el coeficiente de coparticipación porque le transferían las fuerzas federales. En términos real y efectivo, no nominalmente. Real, ¿no? Es decir, si cobraba el 3, ahora cobra el 4, por decirlo de algún modo. Vemos del 2015 al 2018, la coparticipación a Ciudad de Buenos Aires le aumentó un 785%. Enorme en este periodo. Macri de Larreta. Y la otra gran ganadora del consenso fiscal fue la provincia de Buenos Aires, que todos coincidíamos en que había un perjuicio con el fondo de conurbano, pero la verdad que lo que se terminó llevando fue la gran ganadora porque en noviembre se modifica y parte del consenso fiscal es el origen, el reclamo de Buenos Aires, recibe estos 20.000 millones que perdemos todas las provincias, 1.800 Santa Fe, que son compensados por otro lado por el gobierno nacional, 20.000 por un lado, más 21.000 este año de transferencias directas y 44.000 el año próximo, aparte de estos 20.000 o lo que sea, porque ganancia va automáticamente actualizándose a la inflación, y es la gran ganadora, ¿no? Y ese ajuste, este ajuste de fondos ojeros son 8.500 millones. La verdad que nos quieren echar o hacernos cargo del déficit fiscal a los municipios y las provincias, que no tenemos nada que ver con esa decisión de déficit fiscal. En el 2015, el año récord de déficit del kirchnerismo, el déficit fue el 6% del PBI. ¿Y ahora estamos? 5% era primario por el gasto, el 1% el pago de intereses de la deuda. 2017, gestión Cambiemos, de acá no hay que echar la culpa a nadie, es lo que ellos decidieron. Ni son los bolsos, 2 años, ni los cuadernos, ni nada. Ni nada de eso. El déficit es el 6% del PBI, con el agravante que el 3,8% es el primario, el que viene del gasto, y el 2,2% intereses de la deuda.
y eso implicó un profundo ajuste, porque ya el año pasado el aumento de las tarifas por la quita de subsidios fue una gran transferencia de los sectores populares, incluso algunos de menores recursos, a otros sectores de la economía, sumado a las transferencias financieras, porque las LEVAC no son gratis, los que ganaron millones con una tasa de interés de un 47, 45, fluctuó, pero la verdad que millones en la timba financiera fueron los mismos de siempre. Acá claramente, seguramente hay conflicto de interés, ahora nos horrorizamos y digo, está bien que la justicia investigue por la corrupción del kirchnerismo, pero acá también podemos ver conflictos de intereses, porque los que toman las decisiones son parte de los grandes grupos económicos de Argentina, y en cada decisión de aumento de la tasa, del dólar, el tipo de cambio, hay grandes intereses que se benefician y grandes grupos que se benefician. Verónica, en el Consejo Municipal en algún momento se trató el tema. ¿Se puede hacer algo desde el Consejo Municipal institucionalmente? Porque así como yo recuerdo en su momento la foto de los gobernadores, del gobernador en su momento, y exgobernadores, yendo todos juntos a reclamar por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que le quitaban a Santa Fe, Obey, Reutemann, inclusive Wiener, es decir, fueron todos. Uno supone que si esa plata es para Rosario, o era para Rosario, debería haber un consenso en los representantes de distintas bancadas. Sin embargo, en la primera sesión que se trató el tema, aparecieron con un tema de los cuadernos, fotocopias y todo eso. Sí, la verdad que Cambiemos, no tuvo argumentos para defender esto, que es una medida que ataca al federalismo y a los intereses de la ciudad, como bien decís vos, que no va a poder hacer estas obras, sumado a que Santa Fe recibía, 2.300 millones de la provincia y hoy el gobernador tiene un plan de obra muy ambicioso en Rosario y también va a tener algún efecto. Sí, y pensando que además algunos de los concejales que estaban ahí sentados han sido candidatos y volverán a ser probablemente a intendente, un par mínimo. Nosotros lo planteamos, la verdad que es difícil ver que Roy López Molina, que quiere ser intendente de esta ciudad, no tenga ninguna posición, porque uno tiene en claro que pertenece a una fuerza política y en mi caso particular como secretaria de Hacienda me ha tocado algunas veces incomodar a algunos compañeros que estando en otro lugar de responsabilidad hay que resolver el financiamiento de la salud de Rosario, a pesar de que no todos lo veían de la misma manera. Y Roy no dijo nada, ni sí ni Roy no, ni nada. Habló, tenía el cuadernito, la fotocopia de cuaderno arriba de la mesa. Puso el cuaderno Gloria, la ni verdad siquiera que lo levantó, no estaba muy convencido tampoco. Intentó la concejala Germana Figueroa Casas, que es docente de finanzas públicas, intentó hacer una explicación que no tuvo ningún fundamento y ahí como veían que no había fundamento sobre el tema, el concejal Cardoso tiró la pelota a la luna, como decimos en términos futbolísticos, y sacaron el cuaderno Gloria, que no era un tema que estaba en debate, si ellos hubieran presentado una declaración por el beneplácito, se discutía y ahí lo hablábamos. Estábamos discutiendo el financiamiento de la ciudad y también el movimiento económico de la ciudad, porque no es menor el impacto en la obra pública, en la actividad económica en un momento como este, donde vemos que se lamentablemente estamos hablando de recesión. A los vecinos, va a demorar los planes de obra, va a retrasar las realizaciones. Esto es así. Sí, y ojalá esto termine acá, porque la verdad que nosotros estamos muy preocupados respecto de cuáles son las siguientes medidas del gobierno nacional. El tema subsidios es un tema sensible. Lipsi estuvo reunido ayer con Marcos Peña y no le dieron ni un café, me parece, nada. No, es complejo. La verdad que es complejo porque creo que parte de lo que decías antes. No sabemos si no pueden, no quieren o no saben hacerlo. Creo que en muchas de estas cuestiones macroeconómicas han perdido el rumbo y realmente el mejor equipo de los últimos 50 años está muy lejos de ser eso y ha perdido la capacidad de controlar la economía y ni siquiera pueden hacer que aquellos actores económicos con los que tenían mayor llegada... Sí, me parece que le han perdido la confianza incluso, ¿no? Perdido la confianza. En su propio núcleo, en su propia gente, ¿no? Se da vuelta para atrás y no hay nadie. Y eso es muy complicado. Ni le sostienen el saco siquiera. Eso es lo que uno ve desde afuera y además una soberbia de parte del gobierno que la verdad que lejos de abrir la jugada se encierran aún más y a cualquiera que no sea propio lo atacan en vez de abrir, en estos momentos de crisis ya hemos vivido otras en Argentina y es muy complejo el resultado en términos económicos y sociales, en vez de abrir la discusión a otras fuerzas, a otros actores, a organizaciones, están muy encerrados en sí mismos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. No, por favor. Nos vamos a la pausa, volvemos para el tramo final del programa, en un minuto nada más. Bueno, muy bien, estamos en el tramo final del programa, solamente para despedirnos, agradecerles la compañía y prometerles que mañana vamos a tener un invitado que realmente, más allá de todos los que vamos teniendo y pensamos que es oportuno que vengan a charlar con nosotros, va a ser sorprendente algunas cosas, su historia, su vida, su trayectoria, el lugar donde está ahora y la posibilidad de conversar con él. Así que dejamos esa incógnita, venimos mañana. Si no viene, le vamos a decir que era otro, si no era, No crea que vamos a dar vuelta a las cosas. Han sido muy amables, hasta mañana.